Historias epulleneras, Voces de Puyén. Historias epulleneras. Escuchamos las voces y conocemos las historias de Puyén. Estuvimos investigando sobre la plaza Abelardo Puyén. Hoy entrevistamos a Lucas Chiappe. Buenos días. Hola, buen día. ¿Usted se quiere presentar? Dale. Diciendo su nombre. Soy Lucas Chiappe, mi mujer se llama Gillian Webb y vivimos aquí desde hace 49 años en este lugar maravilloso que es el Valle de Puyén. Y como te decía recién, desde siempre nos involucramos mucho con la parte social, sobre todo de lo que ocurre en el valle. Y me tocó a través del tiempo, recopilar historias, siempre me encantó, ni bien llegué, retomar historias antiguas de los viejos pobladores. Bien. Entonces visité a muchos de ellos, les hice entrevistas, así como estaba haciendo vos ahora, y fui rescatando parte de la historia de Puyén. De hecho, hay un libro que publiqué hace un tiempo que se llama Marie de Puyén, que cuenta un montón de anécdotas de los viejos pobladores. Y después, seguí con toda mi parte activista a nivel ambiental y, nos tocó muchas luchas en este pueblo, sí. Que las conocerás. Pero vamos directo a lo que vos me querés preguntar. Directo al grano. Vamos al grano. ¿Hace cuánto que usted vive acá en Epuyén? Y desde el año 1976. Mira. O sea que son casi 50 años, 49. Bastante. O sea que conoce mucho lo que es el pueblo de Puyén. Conozco muchísimo, sí. Y era un pueblo muy pequeño. Eran 700 habitantes cuando llegamos aquí. No había luz, no había comunicación porque no había radio, obviamente no había televisión tampoco. Claro. Pasaba una vez por semana el colectivo que iba a Comodoro. Y ese colectivo también traía los diarios de la semana, así que leíamos, si es que leía alguno leía el diario de la semana anterior, claro. Y lo que fuera, ¿no? Ha cambiado mucho entonces el pueblo. No, sí, pero ha crecido, ha cambiado. Yo creo que lo que nos tocó vivir, porque en ese momento nos inserimos en una sociedad que era básicamente gente que la mayoría trabajaba en dependencia del único aserradero que había, que era el aserradero de Rasti, que llegó a tener hasta 70 empleados. Entonces se había perdido bastante lo que es la autosuficiencia en las chacras, o sea, muy poca gente hacía huerta, poca gente tenía animalitos, sí en los parajes como el Coihue o sí. Más alejados, pero digamos acá la dependencia era del aserradero y del Estado, en el sentido maestros, lo que fuere, digamos, gente que trabajaba para el Estado. Normalmente lo que a mí me llamó mucho la atención, porque veníamos de viajar mucho con mi señora, por muchas partes del mundo, tratando de buscar un lugar donde afincarnos y poder tener una familia en un lugar que sea lo más limpio posible, lo más confortable en el sentido de uno depender de uno mismo. Y llegamos a Puyén y fue un amor instantáneo. Les gustó mucho el pueblo. Así llegamos acá y dijimos, este es el lugar, y al mes estábamos viviendo acá mismo, porque la persona que vivía en esta chacra era un hombre solo que se le había ido la mujer, los hijos, todo, porque es difícil de vivir en este lugar, ¿no? Del otro lado del río y todo. Así que llegamos y él feliz y nosotros felices de encontrar este lugar. Así que fue muy cómodo y práctico e inmediato. O sea que usted tiene también la información de cómo se empezó a crear todo lo que es municipio, todo lo que, cómo fueron ahí, porque en ese tiempo no había municipio, no había intendente, no... Había intendente, pero eran, a ver, ¿cómo te explico? Si los pueblos que se llamaban comunidades rurales, Epuyén era una de las comunidades rurales, no tenían facultad de poder votar cuando se votaba, porque habíamos pasado muchos
gobiernos de facto militares, que por supuesto no se podía votar ni Claro. mucho menos, pero digamos, cuando había, lo que ocurría con las comunidades rurales era que no tenían, ellos llamaban electores, o sea, suficiente gente que pudiera votar. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Dictaminaba quién iba a ser el intendente, con muy pocas facultades, sin municipio, sin nada, el gobernador de turno. ¿Entendés? Sí. El gobernador decía, bueno, vos, listo, pum. Claro, Chao. se elegía así a Sin dedo. votación, sin Claro. nada. Lo más gracioso es que en el 83, cuando volvió la democracia a la Argentina, acá no nos dejaron votar porque seguían diciendo que no éramos suficientes electores. Y ocurrió, no sé si escuchaste hablar de la historia de que iban a construir un dique, iban a inundar todo el valle. ¿Escucharon Sí, esa algo historia? sí, Bueno, eso, era justo acá, al fondo de mi chacra, Mira. acá. Así que vivimos 6 años como todo el tiempo pensando de que por ahí Con nos temor, echaban, sí, con miedo, ¿viste? sí. Sí, Etcétera. Y lo que pasó es que nos unimos un grupo de vecinos, éramos 50 vecinos que decidimos emprender una lucha, entre comillas, pero de información. Averiguar qué estaba pasando y por qué iba a pasar esto y qué nos iba a pasar si pasaba esto. Y en ese momento visitamos a todos los vecinos que había, te digo, éramos pocos pobladores, Sí. 700 en general, o sea que familias habrá habido 150, 200, ponele. Fuimos a cada uno de ellos y nos tomamos el recaudo de anotar cuántas personas vivían en cada lugar. Y cuando llegó el momento de las elecciones, antes de eso, dijimos, somos suficientes electores, podemos votar. Así que fuimos al tribunal electoral a decir, mire, hicimos un censo y acá figura de que... Y dijeron, bueno, pero llegaron tarde. Oh. La próxima. ¿Cómo la próxima? El 83 no nos dejaron votar. Mira. Y entonces lo que ocurrió es que ganó el Partido Radical, que en ese momento en Epuyén tradicionalmente era peronista desde antes, digamos. Se sintieron como medio incómodos todos, porque si hubieran votado habría ganado el peronismo. Pero bueno, había ganado el Radical, entonces el gobernador dictaminó que la intendente fuera Nidia Abraham, que era una docente de la escuela 89, amorosa en el trato con nosotros, siempre nos trató muy bien, mis hijos fueron todos a la escuela ahí, pero bueno, ella asumió esa responsabilidad porque era del Partido Radical. Claro. Claro. Y duró poco, porque en el medio pasó esto que hablábamos recién, de que iban a construir el dique, que se iban... Claro. Acá quedaríamos bajo 40 metros de agua, acá. O sea que el agua llegaba bien arriba, no al Bien pueblo, alto. pero bien arriba. Y lo que pasó fue eso, que tantas fueron las cosas que pasaron que ella misma sintió de que no era justo, viste, que inundaran uno de los pocos valles fértiles de Chubut, viste, que no hay muchos. Sí, De sí, esta- sí. Y entonces se puso del lado de quienes estábamos en contra de eso, ella como intendenta, y vino el gobernador y le dijo, te vas. Pero así, chau, te vas. Una especie de golpe de Estado democrático, no tenía nada de democrático, y puso a otra señora, que en cambio le hacía caso a él. Pero bueno, la cuestión es que 6 años después logramos ganar la batalla en contra de esta represa, que era absurdo, ridículo, Claro. bajo todo punto de vista. Era todo para decirlo mal y pronto, un gran curro que siempre hay en las empresas públicas gigantes. Sí, seguramente, seguramente. Historias epuyeneras. Historias epuyeneras, voces de Epuyén. Voces de Puyén. Bueno, Dale. usted entonces nos puede dar un poco de información de lo que es la Plaza Abelardo Puyén. Sí, algo. ¿Cuál fue en ese momento, si usted aportó algo ahí, trabajó, estuvo participando en eso de la construcción de la plaza, no? Tengo que ir un poquito para atrás. La plaza no era plaza, no existía. Ajá. El pueblo de Puyén no tenía
el pueblo. La intendencia, el municipio, no tenía tierra. Todo era privado. ¿Entendés? Todo. Cuando asume Jorge Caprano, en el 87, cuando nos dejaron votar, armamos un partido político que se llamó el Frente de Puyén. Frente, no éramos de ningún partido, ¿viste? Ganamos las elecciones por un voto, un voto, increíble. Y cuando asume Jorge Caprano y los concejales, no había tierra. Entonces decíamos, ¿dónde hacemos un pueblo? Es imposible, es todo privado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el municipio? Comprar 40 hectáreas de tierra a una familia que se llama Concha, que vive arriba antes de llegar al pueblo. Capaz que ustedes conocen a alguno de ellos. Les vendió ese pedazo de tierra que tenía, donde hoy está el pueblo de Puyén, el pueblo entero, todo. Sí. O sea, ¿qué había de Puyén? Había el correo, cuando llegué, ¿no? El correo, un ramo generales, que es enfrente del correo, donde ahora está, ¿cómo se llama? Hay una ferretería, y no había municipio, tampoco había hospital, entonces era todo como casitas por ahí, Claro, y todo muy desparramado. Sí. Puyén tiene 91.000 hectáreas de extensión, muchísimo, y eran eso, 700 habitantes. Entonces, ¿qué pasó? Jorge, el municipio compró esas 40 hectáreas, y de ahí, es más, dijimos, bueno, ¿y ahora? Digo, yo no era parte del gobierno, pero todos nosotros, los que estábamos activos, decidimos qué podemos hacer, cómo hacemos un pueblo. Nadie tenía idea. Y viste lo que pasa en todos los pueblos, que se arman como venga, no importa cómo. Y eso nos pensamos que iba a ser muy malo para el pueblo. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a la universidad en Neuquén a ver a arquitectos y ingenieros que tuvieran una visión y que nos ayudaran a nosotros a imaginar un pueblo ideal. Ideal en el sentido lo mejor diseñado posible. Claro. Si ustedes van al pueblo, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que te desconciertan, te perdés, no sabes bien dónde está. Y eso es porque esta gente siguió todas las cotas, viste que el pueblo está en una loma. Entonces lo que hicieron fue diseñar todas las calles, todas las avenidas, todo, de acuerdo a la altura que tuvieran para que no ocurra lo que ocurre en Comodoro, por ejemplo, que se llueve un montón y se desmorona el cerro y se le va encima de la gente, ¿viste? Entonces está diseñado especialmente. Entonces, dentro de esto vamos a hablar de la plaza. Se dejaron, porque era muy accesible, era gente muy accesible que le encantó la idea de inventar un pueblo, ¿entendés? Para ellos era un ejercicio universitario. Entonces vinieron muchas veces y cada vez que venían se reunían con la gente que tenía ganas de participar. Yo participé un montón porque tenía ganas. Decía, bueno, hagámosla bien una vez que se hace un pueblo. Claro, no se hace todos los días. Claro, no se hace todos los días. Claro. Va a ser el único pueblo que voy a ver nacer. Bueno, entonces lo que se hizo fue diseñar básicamente lo que eran los bulevares, viste que son anchos, pensando en el futuro, viste, con plazas en el medio. Y se diseñaron espacios públicos que tenían que quedar como plazas. La más grande, es la que está enfrente del Juzgado de Paz. Sí. Vieron que es enorme ese grande, lugar. Sí. Bueno, otra era la plaza que hoy llamamos Abelardo de Puyén, pero que en ese momento era muy diferente a lo que es ahora. ¿Qué había ahí? Eso, te exactamente, explico. Ahí. A ver, si vos vas subiendo, venís por la ruta y subís por la municipalidad al bulevar ese. Sí. A la derecha, no donde está el municipio, sino al otro lado del camino, todo eso había una forestación de pinos que había hecho Alfredo Kuhn, que era el juez de paz cuando nosotros llegamos aquí. Toda esa lonja le pertenecía a su familia, a él exactamente, no sé de dónde lo heredó o cómo fue la historia, pero era... Entonces, en ese momento estaba muy en boga
plantar pinos, la locura que hoy padecemos, ¿viste? Padecemos porque es un peligro. Los pinos se queman y chau, ya lo hemos visto en el hoy. Sí. Bueno, y entonces él plantó pinos porque eso, que los ingenieros forestales decían, este es el futuro, bla, bla, bla. Entonces sacó lo que había, que no había mucho, porque es un lugar muy de estepa, ¿viste? Donde hay arbustos, coirones, digamos, cosas, no árboles grandes, puede haber algún maitén, podía haber en ese momento, pero bueno, limpió todo y plantó pinos. Sí. Bueno, después surgió la idea de decir, bueno, vamos a tener que hacer casas. El municipio tiene que fomentar de que la gente pueda llegar a tener casas. El IPPB se llama. El IPB, sí. Eso. Bueno, entonces ahí surgieron los barrios. Bueno, ¿cómo se hacen los barrios? ¿Dónde? Y ahí, de vuelta a la universidad, decía, bueno, acá entrarían tantas casas, siempre y cuando le dejes un espacio, viste que las casas más o menos tienen un espacio, y arriba en el pueblo también todos tienen mínimo 600 metros, lo cual en una ciudad normal no le encontrás ni loco, ¿viste? Son una casa al lado de la otra, lo ves en Rawson, en todas esas ciudades que nacieron y se criaron así, como la venga, pasa eso. Entonces, eso, se tuvo muy en cuenta eso y se respetaron los espacios públicos. Uno de estos espacios era ese, pero bueno, en ese momento era puro pino, Claro. y incluso recién hablaba con una vecina, no sé si la conoces, Paula Mindlis, y me contaba que ella fue una de las que tuvieron casita. Cuando vas subiendo por ahí, a la izquierda, viste que hay un montón de casas, que está la municipalidad, después está lo de Norma, que ahora es un centro de salud. Sí. ¿Viste? Siempre de ese lado, esas fueron las primeras casas que se construyeron en esa calle. Y ella ocupó una de las últimas casas. Y ahí me contaba de que su pareja dejaba el caballo atado a los pinos, ¿viste? Ahí, en el medio del pinar, porque bueno, era un lugar que no le pegaba el sol y toda la historia. Bueno, cuando finalmente se decide imaginar hacer una plaza, bueno, se imaginó cómo iba a tener las dimensiones respecto de las calles, bueno, toda esa historia, se diagramó esa plaza. Donde está hoy la Telefónica, en la cooperativa, eso era, cuando yo llegué, ahí firmé el boleto de compraventa porque era una especie de casita de madera del juez de paz. O sea, no vivía él ahí, sino que ejercía sus funciones de juez de paz en esa casita de madera. Bueno, se ve que se fueron vendiendo todos los pedazos al lado y alrededor. Y ahí incluso estábamos hablando de que ella no se acuerda, pero yo recuerdo que de la plaza, digamos, más hacia Dudi, digamos, esa zona, del otro lado de la plaza, habían hecho un gran pozo y como era tan poca la gente, tiraban la basura ahí, en ese pozo, ¿entendés? Después ya cuando el intendente, que ya no era Jorge Caprano, sino el Cabezón Gómez, él como que empezó a ver de que, bueno, había que ordenar un poquito la historia, y entonces ese no era un basural oficial, era que la gente no tenía donde tirar, entonces tiraban ahí. Claro, típico, sí, de que ocurre en cualquier lugar de campo, que haces un agujero y tiras cosas. Bueno, Gómez decidió de que el basurero iba a ser, digamos, como llegando hasta a lo que es hoy la estación de servicio, ponele, esa que lo llaman country, que es un lugar, bueno, ese country fue el basural de Puyén durante añares, y era un espanto. Tengo fotos de ese y decir, no puedo creer. Que, claro, como estaba del otro lado de la loma y no estaba construido todo el resto, nadie lo veía, o por lo menos a nadie le importaba mucho. Finalmente, otro intendente fue el que mudó el basurero a donde está ahora actualmente. Ajá, entonces la plaza sufrió un montón de transformaciones. La primera, fue que se cortaron
todos los pinos, porque eso no daba, los pinos eran ya enormes, grandes, ¿viste? Entonces no daba mantener una plaza con pinos donde no podrían ni jugar los chicos, nada. Entonces empezó a imaginar cómo hacerla, y ahí fue la época que yo había lanzado Proyecto Lemú, que es un proyecto de, digamos, revalorizar todo lo que es el bosque nativo. Entonces le propuse al intendente, digo, bueno, ya que vas a sacar todo lo exótico, pongamos nativas. Bueno, nunca es fácil, ¿viste? Cuando la gente tiene como ciertas barreras, dice, no, bueno, pero vamos a dejar unos pinos. Y yo decía, no, pinos no. La verdad que el pino es una plaga para el bosque nativo, entonces mezclar, no. Bueno, al final logré de que un vivero de San Martín de los Andes, de unos amigos, me done un montón de árboles nativos muy lindos, espectaculares, con raíces, todo muy bien hecho. Y si se fijan, alrededor de la plaza hay unos cuantos árboles nativos. A razón de eso es que hay un cartel que puse, que era el lema que tenía, o que sigo teniendo con Lemú, que es plantar árboles nativos arraiga nuestras raíces, o sea, es en favor de lo que somos, ¿entendés? Hay lugares donde está casi prohibido plantar exóticas en lugares tan bellos como estos. O sea, qué lindo sería, ¿viste la plantación que hay cuando llegás a Bolsón, la entrada de Bolsón? Sí. Bueno, esa la hice con un grupo de alumnos que tuve, que hicieron un curso de 2 años, para entender la importancia de los árboles nativos y lo forestal, que es lo otro que no cabe dentro de la cultura de un pueblo. Los pinos llegaron acá en los 60, pero los nativos hace miles de años que viven acá. Eso fue como una demostración de cuán lindo puede llegar a ser un bulevar si vos ponés. Si te fijas en la entrada, hay pehuenes, hay coihues, hay roble pellín, hay de todo lo que es nativo. Y cuando en esta época del año es una maravilla. Se ve lindo. Claro. Cuando los primeros rayitos de sol desayunan el verde del cipresal, se escuchará esta samba suave, suave, murmullo del arroyo y del manantial. Se escuchará esta samba suave, suave, murmullo del arroyo y del manantial. Cuando cante la dioca y la yoica también, todo será samba, samba natural. Murmullos citrinos suaves, suaves, y todas las cosas samba cantarán. Murmullos citrinos suaves, suaves, y todas las cosas samba cantarán. Zambita madrugadora, llegas con la aurora a hundirte en el sol. Volverás mañana suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Volverás mañana suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Se oye el retumbo de algún galopar, pareciera un bombo golpear y golpear, y ese su repique grave, grave, ha de acompañarte samba natural. Y ese su repique grave, grave, ha de acompañarte samba natural. Si la brisa del monte quiere acariciar, rosal de las ramas,
música será melodías del monte, leve, leve, y todas las cosas también cantarán. Melodías del monte, leve, leve, y todo el paisaje samba cantará. Zambita madrugadora, llegas con la aurora a hundirte en el sol, volverás mañana suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Volverás mañana suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. ¿Qué aporte tuvo Bosque en ese momento de poder tirar pinos? Veo que en ese momento es como es ahora que hay que pedir permisos, autorizaciones. No, sí, está bueno que lo digas, porque en realidad Bosques tuvo en la época de los 60, 70, cometió uno de los peores errores ecológicos que puede haber hecho una institución pública, que fue plantar pino, y para eso fomentaban de que la gente sacara lo nativo. Entonces hubo una deforestación. A ver, te doy solo una cifra, y no es acá en Epuyén, estamos hablando de toda la zona cordillerana. Desde Neuquén hasta pasando el Parque de los Alerces, digamos, toda esa franja, que son como 300 kilómetros, ahí voltearon para usos exclusivos de los madereros, que nunca terminaba redundando en la gente del pueblo. La gente del pueblo, cuando yo llegué aquí, hoy la consideraremos gente muy pobre, que vivían del aserradero por un sueldo miserable, porque realmente, y sin cobertura de ningún tipo. ¿Viste? Es más, los empleados venían a verme, me decían, no, vos que sabés escribir, qué sé yo, ¿por qué no mandás al gremio, viste, a decirle que... Y fue así, no tenía ninguna cobertura. Cuando el aserradero se funde, toda la gente que trabajó hasta 40 años en ese aserradero quedaron sin jubilación, sin nada, nada. Entonces, el gran error para mí de la dirección de Bosque fue fomentar los pinos reemplazando a los nativos. Entonces fue lo que pasó, se desparramó por todas partes, porque encima era gratis, te daban los plantines, todo, era todo gratis, parecía. En realidad era para la industria maderera, y la industria maderera nunca pudo utilizar los pinos que se pusieron, porque es madera de muy baja calidad. ¿Por qué? Porque crece muy rápido, entonces está llena de agua. ¿Para qué sirven los pinos? En realidad es para hacer papel, pero no hay ninguna celulosa en toda la Patagonia. Entonces fue ridículo. Se les pagó, el Estado le pagó a todo el que quisiera plantar pino, y después tenemos esta masa de pinos que ya todos abandonaron las forestaciones y ahora es un peligro público y nadie lo puede sacar porque ya son millones. Entonces, en esa situación es que yo tuve siempre conflicto con la dirección de Bosque, a pesar de que me llevo muy bien con todos ellos a nivel personal. Digo, como institución cometió un grave error y nunca admitió ese grave error, haciendo una autocrítica, diciendo, la verdad, gente, nos equivocamos. Que es lo que cabría, ¿viste? Decir, nos equivocamos. Los vamos a ayudar a sacar lo exótico y volver a plantar lo nativo, que sería lo lógico. Bueno, hay muchas reglas para eso. Como decís vos, para sacar esos pinos tuvo que intervenir el destacamento local, que es gente de re buena voluntad, los quiero a todos, no somos re amigos de todos ellos, pero bueno, ellos tuvieron que autorizar para que se sacara eso. Y ya a esa altura era lógico de que, al contrario, tenés que sacarlo, no plantarlo. ¿Entendés? Claro. Que es lo que sigue pasando ahora. Siguen fomentando y no se utiliza. En mi caso, me obligaron a plantar pinos cuando yo llegué acá. Este era un ranchito muy chiquito y quise ampliarlo y había un montón de cipreses secos, ¿viste?
Entonces pedí autorización, me dijeron, sí, ningún problema, sacalo, están todos secos, vinieron, lo marcaron y tuve que pagar un aforo y me dijeron, bueno, ahora tenés que plantar por cada uno que sacaste 10 de estos. Y me muestran y eran pinos. Y dije, no, pinos no, quiero plantar nativas. Ah, no, está prohibido. ¿Cómo está prohibido? Sí, está prohibido. No te lo podemos autorizar como compensación, lo llamaban ellos. Yo dije, no puede ser. ¿Cómo que? Así que planté pinos, de hecho planté pinos, que hace 15 años que los estoy sacando uno por uno y utilizándolos de leña, porque encima hay esa especie de fake news, le dicen, ¿viste? De mentira, que el pino no se puede usar para leña. Para leña. Y es una mentira, depende de cómo lo uses. Claro. Hay que cortarlo en invierno, trozarlo en primavera y terminar de echarlo el siguiente año y lo puedes usar. Sí. Pero la gente tiene ese prejuicio, entonces nadie quiere ni siquiera para leña. Entonces ahora está pasando de que la dirección de bosques, los locales, están diciendo, bueno, vengan y saquen lo que quieran. No va nadie. No va nadie, una locura. Y todos necesitan leña, mucha gente, que todavía se calienta, ¿no? Pero nadie quiere, no, que eso te tapa las... Sí, claro, si lo usas verde, sí, más vale. Pero si lo dejas secar, como estoy haciendo hace 15 años, nada, lo abrís y es perfecta leña, calienta, Mira. Pero bueno, eso es algunos errores que uno ve en la administración pública que quisiera que se subsanaran, pero que por alguna razón o por vergüenza o por lo que sea, los nuevos ingenieros forestales obviamente no tienen más esa visión que era plantemos pinos, al contrario, están diciendo, no, lo que me tocó durante un periodo, y lo logré finalmente en el 96, fue convencer al Senado de la Nación para que saque esa ridícula cláusula en la cual estabas obligado a plantar pinos o eucalipto, que es otra exótica. Y logramos que entren todas las nativas de cada uno de los biomas que hay en la Argentina. Entonces ahora vos podrías decir, no, yo pino no, quiero ciprés, maitén, lo que fuere, y hay viveros donde podés comprarlo y el Estado te paga, pero nadie lo hace porque pareciera como que no es negocio. Claro. ¿Viste cómo tarda tanto en crecer? Claro. ¿Quién le puso el nombre Abelardo Epuyén? ¿Saben quién es Abelardo? No. Abelardo Epuyén fue una persona, yo no alcancé a conocerla, tengo una foto de él, porque él falleció cuando ni bien llegamos o al poco tiempo. Era un paisano que vivía en la zona del Minas, ahí abajo, y que salió cantautor, ¿viste? Entonces empezó a componer temas y se hizo su buena fama, incluso grabó un disco con un montón de temas, de los cuales el más famoso es Arroyo de mi Pago, que seguramente lo escucharon en miles de versiones que hay. Bueno, él era una persona muy especial, muchos dicen que era muy pendenciero, que era medio pesado, que tomaba un montón, y bueno, todo eso puede ser, yo no lo conocía, así que... Pero igual quedó como la persona más famosa o reconocida de Epuyén, hacia afuera, digamos, ¿no? Entonces, el Tula, que es otra persona de acá de Epuyén, hizo como una peña que se llama Abelardo Epuyén. Entonces, cuando se estaba terminando la plaza, él propuso que el nombre que tuviera, y eso fue en contra de un acuerdo que teníamos entre todos, de que ningún callejón, ninguna calle, ninguna avenida, nada de eso tuviera nombre propio de personas, ¿entendés? Que no tuviera eso, sino que fueran como viste, los picaflores, los cauquenes, o sea, de seres nativos de esta zona. Y se debatió en el consejo y todo el mundo aflojó porque dijeron, no, bueno, pero Abelardo era una persona muy conocida, qué sé yo, que bueno, al final le pusieron Abelardo Epuyén, que está bien, no está mal, digo.
Te lo comento porque eso no era la idea ponerle a las plazas nombres de personas. Claro. Por esto del culto a la personalidad, que después que se pasan los años y decís, no, ese era lo que fue. ¿Viste? ¿Qué pasa? En Buenos Aires está lleno de lugares de decir, no, ¿cómo le pusieron eso? Oh, bueno, Roca, el más famoso de todos, que tiene plaza por todas partes, y en realidad fue el que hizo desaparecer a muchos pueblos originarios que hoy daría cosa. Claro. ¿Y en qué año se logró hacer ya la plaza así? Ya... La plaza la terminó con un moño Tony Reato. Ajá, o sea que en el 2000. Sí, o sea, empezó a tener ya aspecto de plaza antes, pero bueno, después hubo que parquizarla, ponerle los árboles, trabajarla, hacerle lo del medio. Y ahí en ese lugar, ¿qué gente fue la que trabajó? ¿Así contrataron gente? O era el municipio. Era el municipio que contrataba gente para trabajar ahí. Sí, viste que ellos tienen un plantel de obras públicas, el municipio. Sí. Entonces era la gente del municipio la que llevó adelante las obras con la dirección del que estaba a cargo de obras públicas. Ah, bien. O sea que, y no fue rápido, se tardó un montón. Desde Los Pinos hasta la plaza se tardó un montón de tiempo. Así que bueno, le agradecemos por esta entrevista, por contarnos cómo nació todo. Le damos las gracias por atendernos en su hogar. Y bueno, esperamos acá buena nota. Dale. Historias Epulleneras, voces de Epuyén. Voces de Epuyén. Historias epulleneras. Escuchamos las voces y conocemos las historias de Epuyén. Ojalá te haya gustado esta pequeña historia de nuestro pueblo. No te pierdas el próximo capítulo de Voces de Epuyén.